En el año 1953, en el corazón de Manila, la capital de Filipinas, una joven de apenas 17 años fue arrestada por la policía bajo cargos de vagancia. Su nombre era Clarita Villanueva. Hasta ese momento, Clarita era una más entre cientos de jóvenes que vivían al margen, sobrevivientes de una sociedad fracturada, marcada por la posguerra, la pobreza y la superstición. Nadie sospechaba que, en menos de una semana, su nombre quedaría grabado en los archivos de lo inexplicable y del horror. Este no es un cuento, no es una leyenda urbana, es un caso registrado oficialmente por la policía, los médicos, los medios y un hombre de fe. Este es el caso de posesión demoníaca más documentado en la historia de Asia. Clarita nació en la provincia de Bacolod. Su madre practicaba la brujería, era espiritista, sanadora y canalizadora. Muchos acudían a ella buscando respuestas que la medicina no podía dar. Pero según los pocos que aún la recuerdan, algo cambió en sus últimos años. Decía ver sombras, voces que no eran suyas. Y luego, un día, murió, sin explicación. Clarita, huérfana desde los 12 años, fue enviada con parientes lejanos, que la maltrataban, pero escapó. Llegó a Manila y comenzó a trabajar en los bares del puerto, lugares sucios, peligrosos, llenos de humo y secretos. Nadie sabe exactamente qué hacía, pero una madrugada fue arrestada en una redada de rutina. La llevaron al cuerpo de policía de Manila, en una celda compartida. La primera noche, todo pareció normal. Fue en la segunda cuando comenzaron los gritos. Clarita se retorcía en el suelo. Los guardias pensaron que estaba actuando, que era una más de tantas que fingían locura para salir de prisión. Pero al abrir la puerta, vieron algo imposible, mordidas profundas en sus brazos, mordidas humanas, pero no había nadie más en la celda. Pensaron que eran autoinfligidas, hasta que al día siguiente, frente a una enfermera, una nueva mordida apareció en su cuello, en tiempo real. La enfermera vomitó, salió corriendo, dijo que nunca había visto algo así. Los ataques continuaron. Clarita gritaba que dos entidades vivían dentro de ella. Uno era alto, oscuro, con ojos como carbones encendidos. El otro, pequeño, burlón, con garras. Uno de los policías dejó una anotación en su bitácora. Decía: "Esta chica no está loca, está maldita". La noticia explotó. La prensa acudió a la cárcel. Unas fotografías que hoy en día aún circulan muestran a Clarita con una mirada perdida, las marcas de mordida visibles en sus brazos. 3 médicos fueron convocados para evaluarla. Ninguno pudo explicar cómo las mordidas aparecían sin contacto físico. Uno de ellos, el doctor Hugo Damaso, dejó una nota privada en su diario, encontrada años después por su hijo. Nos enfrentamos a algo fuera de la medicina, algo que no debería existir. Clarita dejó de dormir, hablaba en idiomas que no conocía. En ocasiones, su voz se volvía gutural, varonil. Dijo cosas íntimas sobre los guardias, secretos que nadie más podía saber. Una noche, uno de los policías afirmó que la vio levitar ligeramente en la celda, mientras una risa aguda resonaba por todo el pasillo. Los oficiales querían sacarla, pero los superiores lo impidieron. Si esto era real, debían documentarlo. Y entonces, alguien más se enteró. Un misionero protestante norteamericano, Lester Sumrall, radicado en Filipinas, leyó sobre el caso en el periódico. Pidió permiso para verla. Le advirtieron que no era seguro. Aún así, fue. Lo que encontró ahí lo marcaría para siempre. Cuando el misionero Lester Sumrall entró a la cárcel municipal de Manila en mayo de 1953, no era un hombre ingenuo. Había predicado en campos de guerra, había sobrevivido a la tuberculosis y había visto lo que él llamaba la podredumbre espiritual del mundo. Pero nunca imaginó que una adolescente sería el centro de algo tan oscuro. La primera vez que vio a Clarita, ella estaba sentada en el suelo de su celda, encorvada, sus uñas desgastadas de tanto rascar las paredes. Su cabello estaba enmarañado y su mirada vacía. Al entrar, Sumrall saludó con amabilidad. «Hola, Clarita». Ella no respondió, hasta que, de pronto, levantó la cabeza y con una voz profunda, masculina, le dijo: «¿Tú también vas a morir como los otros, Lester?». Él no había dicho su nombre. Nadie lo había mencionado. Clarita lo miró fijamente. Su expresión cambió, y entonces sonrió. Una sonrisa que no parecía humana. Sumrall retrocedió. Sintió algo, según él, recorrerle la columna. Dijo que nunca había sentido tanto miedo, pero se quedó. Rezó en silencio, y al terminar, Clarita vomitó sangre sobre su propia ropa. No dijo una palabra más.
Después de ese primer encuentro, Sumrall pidió ver a Clarita todos los días. Las autoridades accedieron, con la condición de que ninguna cámara ni prensa presenciara las sesiones. Durante 3 días, Sumrall oró, ayunó y recitó escrituras frente a ella. Y durante 3 días, Clarita cambió de forma, de voz y de energía. Testigos aseguran que en una ocasión habló en hebreo antiguo, sin haberlo estudiado jamás. En otra ocasión, gritó durante 27 minutos seguidos sin respirar. Y, según el acta policial, la celda bajó su temperatura a 3 grados centígrados, sin explicación alguna. ¿Era esto una enfermedad mental? ¿Histeria colectiva? ¿Un elaborado engaño? ¿O algo más? Los médicos no lo sabían. Los psicólogos abandonaron el caso, y la Iglesia Católica se negó a intervenir. Solo Lester Sumrall continuó, y el 4º día, algo ocurrió. Clarita fue encontrada inconsciente, en posición fetal, murmurando en voz baja. Cuando Sumrall entró, Clarita comenzó a gritar desesperadamente. Decía que los demonios querían llevárselo. «¡No lo mires! ¡No lo escuches! ¡No le respondas!», gritaba mientras se retorcía, rascándose el rostro hasta sangrar. Entonces, Sumrall colocó sus manos sobre la reja de la celda y oró con voz firme, firme como jamás en su vida. «Por la autoridad del nombre de Cristo les ordeno salir, no tienen poder aquí». Y en ese instante, testigos afirman que Clarita se arqueó hacia atrás, como si una fuerza invisible la levantara del suelo. Sus ojos se pusieron completamente blancos, y luego, silencio. Clarita cayó al suelo, no se movió durante minutos. Cuando despertó, lloraba, pero ya no gritaba, ya no murmuraba, ya no hablaba con otras voces, solo dijo una palabra: «Gracias». Sumrall aseguró que los demonios la habían dejado, que estaba libre. Los guardias notaron que las marcas dejaban de aparecer, que Clarita podía dormir, comer, hablar, reír. En pocos días, fue trasladada a un hospital para reposo. Después, liberada. Desapareció del ojo público. No volvió a hablar con la prensa. No volvió a mencionar lo que ocurrió. Como si aquello aún pudiera oírla. Pero la historia no termina ahí. Años después, Sumrall contó algo más. Dijo que, poco después del exorcismo, soñó con una sombra que se sentaba al pie de su cama cada noche. Una figura delgada, con los ojos rojos, que lo observaba. Nunca le hizo daño, pero nunca se fue. Esa sombra, según Sumrall, no era solo un sueño. Era un recordatorio silencioso de que la batalla no había terminado realmente. Una presencia oscura que se aferraba a su conciencia, susurrando en las noches silenciosas, recordándole que lo que enfrentaron no era algo que pudiera simplemente expulsarse y olvidarse. Con el paso de los años, Lester Sumrall relató que aquella figura lo acompañó en muchas de sus misiones y viajes. A veces aparecía en sus sueños, otras veces la sentía observándolo desde la penumbra. Una presencia constante, oscura, que desafiaba su fe y su valentía. Pero la sombra también le dio algo invaluable, un sentido profundo de humildad y respeto hacia aquello que va más allá de la comprensión humana. Sumrall entendió que hay fuerzas invisibles, antiguas y persistentes, que no se rinden tan fácilmente. ¿Y qué pasó con Clarita? Algunos dicen que fue liberada para siempre. Otros, que esa misma sombra que acompañó a Sumrall siguió acechándola, oculta en las sombras de su vida, susurrando desde la oscuridad. Porque en casos como este, la línea entre la liberación y la condena puede ser más delgada de lo que imaginamos. Y mientras tú escuchas esta historia, pregúntate, ¿qué sombras te acechan en la oscuridad? ¿Y qué estarías dispuesto a hacer para enfrentarlas? El caso de Clarita Villanueva no es solo una historia de posesiones o exorcismos, es un recordatorio inquietante de que existen fuerzas en nuestro mundo que no podemos ver ni controlar. Fuerzas que se esconden en las sombras, que susurran en la penumbra y que esperan pacientemente el momento para regresar. Clarita fue liberada, pero ¿realmente lo fue? ¿O simplemente cambió de forma la prisión que la ataba? Sumrall la enfrentó y pagó un precio que pocos podrían imaginar. Esa sombra que lo siguió es un eco del horror que nunca termina. Así que cuando cierres los ojos esta noche y el silencio te envuelva en su manto frío y sientas ese susurro apenas audible en la oscuridad, como un murmullo que recorre las paredes de tu habitación, una presencia intangible que parece observarte, que se asoma desde el borde del sueño y que se queda esperando, paciente y silencioso. Recuerda esto, no siempre estamos solos, que en los rincones donde la luz no alcanza, en los momentos en que la mente se abandona al descanso, hay algo más, algo que observa, que espera, que acecha. Y a veces, solo a veces, las sombras nunca se van.
Suscríbete para más contenido. Esto fue Archivos del Misterio.